Hola, bienvenido, bienvenida a una nueva clase. Si es la primera vez que pasas por este canal, me presento. Mi nombre es Mar y quiero acompañarte en tu tarea de estudio. Mi intención es servirte de apoyo, ayudarte a resolver dudas, a comprender aquello que ahora mismo no entiendes. En definitiva, intento hacerte fácil el aprendizaje de diferentes cuestiones relacionadas, de momento, con la lengua española. Hoy, por ejemplo, quiero explicarte la diferencia entre los verbos acordar, acordarse y recordar. Son tres verbos que comparten el mismo origen etimológico, pero en realidad se construyen de manera diferente. Así que, si te interesa, quédate, pues empezamos ya. En primer lugar, voy a explicarte cuándo y cómo usar el verbo acordar. Acordar, del latín accordare, se emplea sobre todo y dicho de un conjunto de personas para expresar que algo se determina o se resuelve por consenso, es decir, por común acuerdo, o también por mayoría de votos. Con este significado, acordar es sinónimo de pactar, convenir, estipular, disponer, determinar o establecer. Vamos a verlo con un par de ejemplos. Todos los afectados acuerdan hacer la reclamación pertinente. En un ejemplo como este, acuerdan equivale a decir pactan, disponen. Todos los afectados pactan hacer la reclamación pertinente o todos los afectados disponen hacer la reclamación pertinente. Veamos otro ejemplo. Los países acordaron fortalecer su relación bilateral. Acordaron, llegaron a un acuerdo, ¿verdad? Lo que acordaron fue fortalecer su relación bilateral. Lo acordaron, lo determinaron, pactaron o estipularon. Bien, si te fijas en estos dos ejemplos, verás que acordar es un verbo irregular y por esta razón has de tener cuidado al conjugarlo. Su irregularidad reside en que su raíz o tema verbal presenta cambios que ahora mismo te voy a explicar. El presente de indicativo se conjuga de esta manera. Yo acuerdo, tú acuerdas, él, ella o usted acuerda. Nosotros acordamos, vosotros acordáis y ellos o ustedes acuerdan. Por su parte, el pretérito perfecto simple o indefinido es el siguiente. Yo acordé, tú acordaste, él, ella o usted acordó, nosotros acordamos, vosotros acordasteis, ellos o ustedes acordaron. Imagino que ves perfectamente cuál es esa irregularidad. A veces este verbo presenta una raíz con ue y otras en cambio con o. Esto es así debido a una regla de evolución fonética, te la explico. Cuando la vocal o de la raíz o tema verbal es tónica, es decir, cuando se pronuncia fuerte, siempre diptonga y se convierte en ue. Esto no ocurre en el pretérito perfecto simple o indefinido, ¿lo has visto? En acordé, por ejemplo, esa o no es tónica, sino átona. La vocal que se pronuncia fuerte es la e, ¿verdad? Acordé. Esta es la razón por la cual la o se conserva. En cambio, en algunas formas verbales del presente, la o sí es tónica y por eso diptonga y evoluciona a ue. Acuerdo viene de un acordo con una vocal o tónica, motivo por el cual diptongó y evolucionó a acuerdo. La o tónica recuerda diptonga y se convierte en ue. Este mismo fenómeno fónico ocurre en la segunda y en la tercera persona del singular. Acuerdas, acuerda. Debajo de estos dos diptongos ue ya sabes lo que hay escondido en realidad, dos vocales o tónicas. Al ser tónicas, diptongan y se convierten en ue. Si te fijas, no ocurre lo mismo ni en la primera ni en la segunda persona del plural, y la razón es evidente, y es que esas dos oes no son tónicas sino átonas. Acordamos, acordáis. Las vocales tónicas en ambos casos son la a. En la tercera persona del plural de nuevo encontramos un tema con diptongo ue, así que ya sabemos que debajo se esconde una vocal o tónica. Acordan, acuerdan. Así que recuerda, cuando la vocal o es tónica, diptonga y se convierte en ue. En cambio, si es átona, se conserva. Esta misma evolución fonética la vemos en el sustantivo de esta misma familia léxica, cordura. Hablamos de la cordura para referirnos al buen juicio, a la sensatez. Cordura. En este caso, la o vuelve a ser átona, así que se conserva. En cambio, en el adjetivo cuerdo o cuerda, también de la misma familia, sinónimo de sensato, juicioso, prudente o reflexivo, debajo de ese diptongo ue sí hay una o tónica que ha diptongado. ¿De acuerdo? Ya sabemos que acordar significa llegar a un acuerdo por unanimidad o por mayoría de votos. También sabemos que es sinónimo de pactar o convenir, que es un verbo irregular.
Solo resta ya añadir que es un verbo transitivo y como tal se construye con complemento directo. Por ejemplo, todos los presentes acordaron aprobar los presupuestos. Todos los presentes acordaron algo y ese algo es aprobar los presupuestos. Aquí tenemos una subordinada sustantiva en función de complemento directo. Lo acordaron. Por si acaso tienes alguna duda acerca de este tipo de oraciones, te dejaré el enlace en la descripción para que puedas ir a verlo una vez que concluya la clase de hoy. Avanzamos. En español es muy frecuente el uso de acordar como verbo pronominal. Acordarse tiene un significado muy diferente y además ya no es transitivo, sino intransitivo. Te lo explico. Acordarse significa tener presente algo o a alguien en la memoria. Es sinónimo así pues de rememorar, evocar o recordar, verbo este último del que hablaremos un poquito más adelante. Como verbo pronominal que es, acordarse siempre se conjuga con un pronombre me, te, se, nos, os o se, que concordará en persona y en número con el sujeto de la oración. Vamos a ver su conjugación. El presente de indicativo es este. Yo me acuerdo, tú te acuerdas, él, ella, usted se acuerda, nosotros nos acordamos, vosotros os acordáis, ellos, ustedes se acuerdan. Por su parte, el pretérito perfecto simple o indefinido es este. Yo me acordé, tú te acordaste, él, ella, usted se acordó. Nosotros nos acordamos, vosotros os acordasteis, ellos, ustedes se acordaron. No olvides que este verbo pronominal acordarse es irregular y por lo tanto presenta diferencias en su raíz o tema verbal. Dependerá de si la O de esta raíz es tónica o no. Si es tónica, es decir, si se pronuncia fuerte, diptonga y pasa a UE. Ahí lo ves. En cambio, si es átona, la O se mantiene. Ya hemos visto cómo se conjuga este verbo pronominal, acordarse. Veamos ahora cómo se construye desde el punto de vista sintáctico para que puedas evitar un uso incorrecto muy habitual que se hace del mismo. Ya te adelanté que acordarse es un verbo intransitivo, es decir, nunca lleva complemento directo. Pues bien, en su lugar lleva un complemento de régimen y este complemento siempre va introducido por la preposición de. La construcción correcta es acordarse de algo o de alguien. Por esta razón es incorrecta una oración como esta. Me acuerdo perfectamente cuando estuve aquí hace 6 años. Lo correcto es decir, me acuerdo perfectamente de cuando estuve aquí hace 6 años. Me acuerdo de. Esto es muy importante, acordarse de algo o de alguien. Es muy frecuente usar el verbo acordarse seguido de oraciones subordinadas sustantivas introducidas por la conjunción que, y en esto se producen muchísimos errores. Los hablantes realizan ultracorrecciones y donde deberían usar de que, emplean simplemente un que, es decir, cometen el fenómeno conocido como queísmo, el cual consiste en usar en lugar de que simplemente un que. Recuerda, esto es un error y hay que evitarlo. Para que lo entiendas perfectamente, vamos a verlo con unos ejemplos. ¿Te acuerdas que hoy tenemos una reunión muy importante? ¿Tú qué opinas? ¿Es correcta o incorrecta esta oración? Vamos a razonarlo juntos. El verbo que tenemos aquí es acordarse. Fíjate en que está ese pronombre te en segunda persona del singular y concordando con el sujeto omitido. Yo me acuerdo, tú te acuerdas. Por lo tanto, necesito un complemento introducido por la preposición de. Yo me acuerdo de algo, tú te acuerdas de algo. Y en este caso, la cosa de la que me acuerdo es de que hoy tenemos una reunión muy importante. La oración construida correctamente es: ¿te acuerdas de que hoy tenemos una reunión muy importante? Dime, ¿qué te ha parecido? ¿Fácil o difícil? Veamos otro ejemplo para consolidar y además voy a darte un truco que te va a ayudar bastante. Pero antes de continuar y si te está gustando la clase de hoy, no olvides suscribirte al canal para más contenido y activa las notificaciones. Déjame un me gusta para que yo lo sepa, comparte con familiares y amigos a los que creas que puede interesar y por supuesto comenta. Déjame tus dudas, preguntas, ejemplos. Leo con interés todos los comentarios. Y ahora seguimos con el truco. Cuando uses el verbo acordarse y dudes entre usar qué o de qué, hazte una sencilla pregunta y la respuesta, creo, será evidente para ti. Vamos a comprobarlo con algunos ejemplos y luego cuéntame en comentarios si te sirvió o no. Primer ejemplo, acuérdate que o de que mañana hemos quedado con Alicia y con Juan.
¿Qué usarías tú? ¿Qué o de qué? Si lo tienes claro, perfecto. Y si tienes dudas, puedes hacerte una pregunta como te decía. ¿Cómo se dice? ¿De qué te acuerdas o qué te acuerdas? ¿De qué te acuerdas, verdad? Pues bien, si la pregunta lleva la preposición de, puedes deducir que en esta oración lo correcto es emplear de qué. Acuérdate de que mañana hemos quedado con Alicia y con Juan. Si empleas que, estás incurriendo en un queísmo, y esto, tal como te dije antes, es un error. Recuerda, el verbo acordarse se construye siempre con la preposición de, acordarse de algo o de alguien. Quiero hablarte también sobre la posición que ocupa el pronombre que necesita este verbo pronominal a la hora de conjugarse. Ya te has dado cuenta de que el infinitivo acordar va seguido del pronombre se, acordarse, y esto ya de por sí es una marca de que se trata de un verbo pronominal. Pero ¿te has fijado en que en acuérdate y en te acuerdas el pronombre no ocupa la misma posición? Nos acordamos de la familia, con el pronombre nos antepuesto al verbo y concordando con el sujeto omitido nosotros. En cambio, en acordémonos de los amigos, presente de modo imperativo, nos va pospuesto. Acordémonos nosotros, pero acuérdese usted de presentar la solicitud. Acuérdese, modo imperativo, con el pronombre se pospuesto en tercera persona del singular y concordando con el sujeto omitido usted. La posición del pronombre, como te has dado cuenta, no es fija. A veces va antepuesto y a veces pospuesto. Ahora bien, lo que no cambia nunca es que el verbo acordarse siempre necesita la presencia de la preposición de. Recuerda, acordarse de algo o de alguien. Así pues, y a modo de resumen, acordarse es un verbo pronominal que significa tener presente algo o a alguien en la memoria. Este es un significado que comparte con el verbo recordar, del que precisamente te hablaré en unos instantes. Además, te contaré las diferencias que presentan ambos verbos, acordarse y recordar. Acordarse también es un verbo intransitivo. Recuerda que no lleva complemento directo, sino un complemento introducido siempre por la preposición de. Acordarse de algo o de alguien. Importante. Casi estamos terminando. Vamos ya con el verbo recordar, del latín recordari. Por un lado significa pasar a tener en la mente algo o a alguien del pasado. En este sentido comparte significado con el verbo del que te hablé antes, el pronominal acordarse. Recordar es traer a la mente, a la memoria, algo o a alguien que estuvo en nuestra vida pasada y con la que probablemente guardemos un fuerte vínculo emocional. Por ejemplo, recuerdo con nostalgia aquellos maravillosos años. ¿Recuerdas lo que te decía siempre el abuelo? ¿Te acuerdas de lo que te decía siempre el abuelo? Recordar también significa tener algo o alguien en la mente o en consideración. Por ejemplo, Luis, recuerda que hoy te recojo a las 10. En una oración como esta, recuerda equivale a acuérdate. Luis, acuérdate de que hoy te recojo a las 10. Recuerda y acuérdate son verbos equivalentes en este contexto, pero sus construcciones sintácticas son muy diferentes, y es en esto en lo que vamos a hacer hincapié. Recordar es un verbo transitivo y lleva complemento directo. Luis, recuérdalo. Ese complemento directo es una oración subordinada sustantiva. Recuerda que hoy te recojo a las 10. En cambio, acordarse es, tal como te dije antes, un verbo pronominal intransitivo. No lleva directo, sino un complemento de régimen introducido por la preposición de. Ahí lo tienes. Luis, acuérdate de que hoy te recojo a las 10. Por lo tanto, no es correcto decir acuérdate que, ni recuerda de qué. Acordarse se construye siempre con de, acuérdate de que. Y en cambio recordar se construye con un directo, y el directo nunca lleva de, recuerda que. Otro significado del verbo recordar, dicho de una persona, es hacer que otra recuerde algo. Por ejemplo, recuerda a Luis que te deje sus apuntes. Como verbo transitivo que es, recuerda tiene un complemento directo, la cosa que se quiere hacer recordar. Y además lleva un complemento indirecto, la persona a la que se le recuerda algo. Recordar algo a alguien. El algo, la cosa que se quiere recordar, es un complemento directo. Y el a alguien, la persona a la que se le recuerda, el complemento indirecto. Pero ojo, porque si este complemento indirecto es un pronombre átono y el verbo está en imperativo, como sucede en este caso, pero también en infinitivo y en gerundio, el pronombre átono se añade por detrás a la forma verbal. Recuérdale que te deje sus apuntes. Recuérdale, escrito todo junto en una sola palabra.
Y ya para terminar y recapitulando, lo que más me interesa del verbo recordar es la diferencia de uso que presenta respecto al verbo acordarse. Ambos verbos tienen significados equivalentes en determinados contextos, pero se construyen de una manera muy diferente. Ahí te dejo un cuadro comparativo para que veas muy fácil la diferencia. Por su parte, acordarse es un verbo pronominal y como tal se conjuga con los pronombres me, te, se, nos, os o se, concertando con el sujeto de la oración. Yo me acuerdo, tú te acuerdas, él, ella, usted se acuerda, nosotros nos acordamos, vosotros os acordáis, ellos, ustedes se acuerdan. En cambio, recordar no es pronominal. Acordarse es intransitivo y se construye con un complemento de régimen introducido siempre por la preposición de. Por su parte, recordar es transitivo y lleva un complemento directo. Recuerda que el complemento directo no lleva preposición, solamente puede llevar a si es una persona. Y ya por último te dejo un ejemplo. Yo me acuerdo de las historias que contaba frente a yo recuerdo las historias que contaba. Y hasta aquí la clase de hoy. Si te gustan este tipo de vídeos, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activa las notificaciones. Déjame un me gusta para que yo lo sepa, comparte con familiares y amigos a los que pueda interesar y por supuesto comenta. Me encanta leer vuestros comentarios. Nada más, hasta el próximo vídeo. Adiós.